Buenas tardes, mi nombre es Ruilova Bruno. El día de hoy presentaré la materia Sociología en la Educación. Comenzaré hablando con el estudio de Sociología en la Educación, ya que es el punto de interés para nosotros. Esta es la ciencia que nos permite visualizar el entorno social y a su vez nos permite analizar el lugar donde nos encontramos dentro de la sociedad y en aquellos grupos que inferimos debido al contacto. Esto proporciona el conocimiento acerca de otros escenarios y culturas, mientras facilita la comprensión del origen de aquellos enfoques que difieren del nuestro, pero están presentes dentro de la realidad de la colectividad que nos compete. Tomando como base la educación, podemos observar dentro de su etimología una doble concepción proveniente del latín que suele ser objeto de discordias debido a su figura de contradicción, aunque ambos lados se necesitan complementariamente para poder explicar este fenómeno. Por un lado podemos observar educare, que hace énfasis en llenar de conocimiento, criar, nutrir y alimentar, mientras que por el lado contrario vemos exducere, que tiene un significado apuntado a sacar, llevar, conducir desde dentro hacia afuera. La educación ha tomado dos posiciones debido a estas impresiones de contraposiciones. Como bien explica John Dewey en Experiencia de Educación, vemos por un lado la educación tradicional, la cual abunda un corte intelectualista, estructura piramidal jerárquica, centrada en el maestro, es formalista, memorística, autoritaria, disciplinaria, enciclopedista y plantea la idea de alumnos homogéneos. Por su contraparte, la educación nueva o progresiva, que presenta un aprendizaje basado en la actividad, la libertad y la espontaneidad del alumno, enfatizando así en la significación, en los valores y en la dignidad de la infancia, poniendo al alumno como eje principal educativo. Siguiendo con la sociología, esta se conecta con varias ciencias sociales e incluso genera un vínculo estrecho con algunos fenómenos de orden social. A continuación, mostraré la visión de la sociología en la educación. En este se puede analizar las relaciones de la educación como fenómeno social sumergido dentro de la sociedad, a través de distintas instituciones clásicas, como es el caso de la familia, la iglesia y el Estado. Para esto tomaré la división de pensamiento en los cuatro periodos planteados por Modesto Ñeco Jr. sobre instituciones educativas y los fines de educación. El primero, el pensamiento antiguo, plantea que dentro de este periodo la familia era la encargada de la crianza y de la primera educación, hasta los 6-7 años para la ciudad de Esparta o hasta la edad viril para las ciudades de Atenas y Roma. Por otra parte, el Estado es el encargado de brindar la educación masculina y esencialmente militar para los ciudadanos libres. Con respecto a la educación, la denominada antigua educación floreció después del 439 a.C., una vez concluidas las guerras persas, tuvo una orientación esencialmente ateniense. Se le enseñaba a los niños de 7 a 13 años la lectura, la escritura, la aritmética y el canto. El segundo pensamiento es el medieval. En este periodo, la familia asume la educación como fin primario solidario con la procreación. Tiene el derecho y el deber de educar según la conciencia. A su vez, la Iglesia ejercita la potestad del magisterio, conservando e ilustrando el depósito de la fe. Sus ideales defienden la verdad, reprimen el error. Como último, los fines de educación apuntaban a la educación del hombre, del súbdito, del trabajador y del cristiano santo. A estos se les daba educación física, educación intelectual y educación moral. El tercer pensamiento es el moderno. En este ciclo, la familia educaba al hombre para fines que no estén en conflicto con los de los organismos superiores. El papel del Estado era promover las instrucciones y la civilización, apoyándose en las escuelas de la Iglesia con la Contrarreforma, o se abocaba a sí mismo con el jurisdiccionalismo. Es llamado a ser garante también a través de la educación de la igualdad de los ciudadanos. También a la Iglesia se la reconoce desde el principio como una función educativa cada vez más circunscrita y controlada. Sin embargo, desarrollan las órdenes religiosas para la enseñanza. Para culminar con este paradigma, la educación repudia gran parte de las acciones de la pedagogía medieval. Un caso es el ayuno, las mortificaciones, las penitencias corporales, la vida monástica, los votos religiosos, etc. etcétera. Y el cuarto pensamiento es el contemporáneo.
Esta es la última fase de una corriente formada por espiritistas, idealistas y pensadores de orientación afín. Se reconoce un equilibrado aporte educativo por parte de las familias que depositan un derecho natural y confirmado positivamente, del Estado a través de las escuelas propias y de las escuelas de entes locales y morales y las escuelas subvencionadas en distinta medida. Y por parte de la Iglesia, que se ve como ente de derecho divino y de derecho positivo. Los fines de la educación apuntan a formar el espíritu, sustituir lo inauténtico por lo auténtico, sus bases deben ser científicas y democráticas y debe estar basada en la psicología y en la biología, más que en la teología. A continuación, hablaré sobre resiliencia. Proveniente de la física, la resiliencia es un fenómeno por el cual un cuerpo físico recupera la forma original después de haber sido sometido a una deformación. La psicología ha acogido este término y lo ha modificado tal que la resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar cualquier adversidad saliendo reforzado de la misma. En conclusión, la resiliencia permite a las personas afrontar y superar situaciones adversas y este acontecimiento estará ligado en muchas ocasiones al día a día del docente. Para esto debemos estar preparados y conocer los 10 pilares fundamentales. En primer lugar, el autoconocimiento. Requerimos hacer un ejercicio de introspección para ser capaces de observarnos y conocernos a uno mismo. En segundo lugar está la motivación. Este es un elemento esencial para proporcionar sentido a la vida. Requiere visualizar un proyecto y pensar cómo queremos que sea nuestra vida en corto, medio y largo plazo. En tercer lugar está el autocontrol o la regulación emocional, ya que es imprescindible estar apto para afrontar los problemas sin recurrir al victimismo. En cuarto lugar está la autonomía. Debemos tomar distancia emocional y física ante una adversidad. En quinto lugar está la confianza, que debemos tener en uno mismo y en los recursos que somos capaces de gestionar frente a una adversidad. En sexto lugar está la relación. Es imprescindible establecer relaciones positivas con otros seres humanos. En séptimo lugar está el optimismo, ya que el optimismo es fundamental para la proactividad de la aceptación de los errores y la asertividad. En octavo lugar está el humor. Este punto sirve para relativizar las desgracias que surgen en la vida. En noveno lugar está el compromiso. No puede haber cambio ni crecimiento si una persona no es capaz de comprometerse consigo misma ni con su proyecto de vida. Y en décimo lugar está la coherencia. Esta está basada en la ética y en la moral, que consiste en mantener en la vida un equilibrio entre lo que uno dice y lo que uno hace. Los docentes resilientes son aquellos que tienen la capacidad de llevar a cabo estos pilares, teniendo en cuenta que no todos los problemas son los mismos y que no todos asumen de la misma manera. Además, existen dos posibilidades de adversidades para las cuales debemos estar preparados. En primer lugar, el ambiente o clima del aula o centro escolar. Esta primera adversidad podría relacionarse con un elevado número de alumnos, alumnos con trastornos severos de conducta, mala o nula relación con los compañeros, entre otras. Y en segundo lugar está la situación personal. Esta adversidad es externa al centro y tiene que ver con el estado de ánimo, una baja autoestima, autoconcepto, miedos, inseguridades, fobias, entre otras. Siguiendo con el temario, continuaré con los puntos más importantes a mi parecer a destacar sobre aportes para el desarrollo curricular de Emilio Tentifanfani, sociólogo profesor titular ordinario e investigador principal del CONICET en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En el mismo podemos remarcar la tarea del sociólogo de la educación, en la educación, perdón, como investigador que tiene la responsabilidad de enriquecer la capital del conocimiento heredado acerca de estos fenómenos. Esa es su tarea y por lo tanto la educación se convierte en su objeto de análisis. Tomando en cuenta la educación, esta es definida como un objeto social, un conjunto de prácticas y relaciones sociales de agentes sociales que actúan en un campo específico. La tradición sociológica hace una distinción analítica entre los agentes y el conjunto de reglas y recursos que facilitan al mismo tiempo a determinar sus prácticas y productos. A su vez nos referimos a la educación como un fenómeno social que tiene una lógica compartida con otras realidades que a primera vista pueden ser diferentes, pero forman parte de la misma clase de fenómenos, ya que una escuela o una institución social
es una realidad que va más allá de los sujetos que le dan vida. Las instituciones tienen una consistencia propia, una propia dinámica y unos propios ritmos de cambio. Este cambio no siempre está sincronizado al de los agentes. Las personas evolucionan en forma no coordinada con las instituciones y viceversa. Cabe destacar también que los docentes ocupan el conocimiento brindado por los sociólogos. Los docentes son los profesionales de la educación, son los especialistas de la pedagogía y como agentes sociales tienen responsabilidades de planificar, organizar y conducir el proceso de aprendizaje. En esto ocupan la mayor parte de su tiempo y esta tarea y es su tarea conocer el mundo de la escuela, sus procesos y sus vinculaciones con otras dimensiones sociales. Como último tema, me parece correcto hablar sobre lo que debería ofrecer una escuela a las nuevas generaciones, ya que es necesario que se genere una experiencia de construcción de orden social democrático. Las necesarias normas que deben estructurarse para las prácticas escolares deben ser el resultado de la argumentación, tanto de alumnos como de profesores. A mi parecer, Dentis Manfani abarca de manera correcta la tarea del sociólogo, que apunta a qué apunta sus investigaciones en educación, su objeto de estudio, permite una visión general y también referida particularmente a la del docente, la función del Estado educador y entre otras más. Como último tema presentaré a Paulo Freire, nacido en Recife, Brasil, en 1921, vivió hasta la edad de 75 años, donde sufrió un infarto de miocardio en Sao Paulo, Brasil, en 1997. Fue educador y experto en temas referidos a la educación, siendo uno de los más influyentes pedagogos del siglo XX. Como principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian a los procesos democráticos por todo el mundo. Influyó en las nuevas ideas libertadoras de América Latina, en la teoría de la liberación, en las renovaciones pedagógicas de Europa y África, siendo así exiliado por razones políticas, por causas de dictaduras y se refugió en Chile. Se consideró el pedagogo oprimido debido a uno de sus trabajos de orientación marxista, donde explica por experiencia propia cómo es el ser profesor de adultos analfabetos, generando así una transmisión de la pedagogía de esperanza. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letreados, de aquellos llamados desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse en otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento, el sistematizado, y el mundo de conciencia o crítica, ya que la postura de Freire establecía que el conocimiento no se transmite, sino que se está construyendo debido al acto educativo, no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo nuevo y común. El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, que a su vez se traduce en política popular, debido a que no existe la cultura del pueblo sin política del pueblo. Por este motivo, su ardua labor apunta principalmente a concientizar y politizar. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, puesto que estos planos no se absorben ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse. En otras palabras, es el movimiento en el que lo permita ser libre. Esta es la educación que busca para hacer la práctica de la libertad. La metodología surge de la práctica social para volver después de la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la metodología de la pedagogía está determinada por el contexto de lucha en el que se ubica la práctica educativa. El marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres en su calidad de sujetos cognoscientes y capaces de transformar su realidad. El pedagogo afirma que el proceso de alfabetización tiene todo lo necesario para la liberación. Este acto de aprendizaje y de profundización de las propias palabras es la manera en la que aquellos que no se les es permitido expresarse puedan hacerlo. Visto de otra manera, los oprimidos requieren la palabra, ya que a través de ella pueden liberarse y enfrentarse críticamente con el proceso dialéctico de su historialización. El sujeto aprende a ser autor
y testigo de su propia historia. Una vez que pase esto, es capaz de escribir su propia vida y es consciente de su propia existencia. Continuando, vemos las fases del método de la alfabetización, donde es necesario seguir un método activo, dialogal y crítico. En la primera fase vemos el levantamiento del universo vocabular de los grupos con los cuales se trabaja. Se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y de más carga semántica, con sentido existencial y emocional. En segunda fase vemos la elección de las palabras, seleccionadas del universo vocabular investigado. Las palabras utilizadas reciben el nombre de generadoras, ya que a través de la combinación de sus elementos básicos proporcionan la formación de otras. Esto lo vamos a ver después de que terminen las fases. En la tercera fase vemos la creación de la continuación existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar. A partir de estas palabras se configuran las situaciones existenciales. En la cuarta fase vemos la elaboración de guías flexibles que ayuden a los coordinadores del debate en su trabajo. En la quinta fase vemos la descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores. Si bien se plasman en situaciones, en láminas, diapositivas o en proyectos que, por la experiencia vivida por los alfabetizando, pasan a un mundo de nuevos objetos. De uno en uno, los educadores van haciendo palabras nuevas con las posibles combinaciones de sus proposiciones. Para que se entienda, según Freire, la palabra generadora se encuentra escrita encima de la codificación que se requiere de uno de sus elementos. Por ejemplo, en la palabra pueblo está decodificada la representación fotográfica de una concentración de carácter popular de la independencia en la que el pueblo está reunido en una plaza principal. El segundo ejemplo es bonito, es el nombre de un pez cuya codificación muestra no solo al pez, sino que muestra muchos objetos que están a su alrededor, sea una pecera, sea otros peces, sea otra clase de animales, sea su alimento, entre otras cosas. Freire dice que lo primero hay que hacer es organizar a la población en grupos y discutir con ella su realidad mediante acciones prácticas estimulados por proyectos de trabajo colectivo. Surgiendo de la palabra generadora, es ella una palabra acogida en una función de ciertos criterios. Al ser descompuesta en sílabas, esto permite una combinación de fórmulas de otras palabras. Muchas gracias.